Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y estoy contenta nuevamente porque juntos estamos estudiando lo que es la parashá semanal. Y para esta parashá, que es la parashá de Vaikra, nos toca pues hablar del uso indebido de las cosas santas. Y vamos a revisar los mandamientos del 127, 28 y 129. Lo vamos a ver desde el punto de vista de convenio, pero voy a tocar un poquito el aspecto cultural, por supuesto, el aspecto del templo y lo que es espacio sagrado. Así que los demás contextos de esta escalera educativa de nuestro maestro Rico Cortés nos lo va a hacer nuestros maestros y mis compañeros los del camino. Así que por favor, véalos que esos están muy, muy interesantes para allá. He utilizado el Teriam Misbos, el Sonderban y también el Abodas Corbanot para este estudio. Vamos a leer Levíticos del 5 al 15 que nos corresponde. Y dice que si alguien comete traición pecando involuntariamente contra los objetos sacros de Hashem, traerá como ofrenda de culpabilidad a Hashem un carnero sin defecto. Ok. Y Levítico 5, 17 dice que si una persona pecare transgrediendo uno de los preceptos de Hashem que no debe transgredirse, mas no sabía, y si lo hizo culpable, entonces deberá de soportar las consecuencias de su iniquidad. Y por último, el verso 25 que dice, y su ofrenda de culpabilidad que traerá Hashem es un carnero sin defecto. Entonces, vea bien que estamos hablando de un pecado involuntario de las cosas u objetos que son santos y que es de una persona que no sabía, pero si lo sabe, tiene que llevar ese pecado, ¿verdad? De culpa. Y es un carnero, pues, sin defecto. Vamos a hablar un poquito de lo que dice Jacob Milgrams en su libro, en donde en el antiguo Medio Oriente ya se sabía de respeto a de las cosas santas y que había una prohibición. Hay documentos hititas que hablan de esta prohibición tanto de los sacerdotes, los familiares sacerdotes y los funcionarios de no apropiarse de las cosas santas. Y él dice que en ese caso había que llevar una ofrenda de reparación, ¿ok? Es decir, lo que la Biblia llama ofrenda de culpa o pecado de culpa, ofrenda de culpa o pecado de reparación según Jacob. Ahora, en los rituales, en el antiguo Medio Oriente, sí se idearon rituales para reparar este problema de impureza o de sacrilegio. Pero recuerden, mis hermanos, que en el antiguo Medio Oriente ellos traían ofrendas para mantener lo que es a esa deidad contenta. Además, utilizaban animales como ofrenda y algunos pues también los abrían para hacer adivinanzas sobre ellos, especialmente con el hígado de estos animales, ¿sí? Y era para mantenerlos bien, porque eran deidades de tipo caprichosa. Pero en Israel eso no ocurría de esa manera. Eso está totalmente diferente. La ofrenda para ellos se llama corbán en hebreo y es una ofrenda, es decir, no es un soborno que es para Dios o es un alimento para la deidad, no, porque él no necesita nada. Fíjense que en la mentalidad hebrea, cuando uno peca, lo que está haciendo es alejarse del Eterno, ¿verdad? Mientras que llevar una ofrenda es más bien un acercamiento a Él. Ese es el concepto o la mentalidad hebrea. Así que el llevar una ofrenda era restablecer esa buena relación con el Eterno. Entonces, mi hermano, la ofrenda tenía dos propósitos, que es el acercamiento, pero bien sea por agradecimiento o por la reparación, pues, de pecado. Si es agradecimiento, bueno, era personal o comunitario y la perdón de pecado, claro, porque uno puede cometer un pecado personal o la comunidad entera podía cometer este pecado, ¿verdad? Y podía ser en forma involuntaria o forma voluntaria. Y ahora, la ofrenda
¿verdad? Se llevaba era una ofrenda o animal o vegetal. El vegetal también llamado minja. Generalmente era de harina. Vamos a ver entonces el mandamiento para tener una mejor visión de esto, ¿verdad? Dice, si alguien comete una infracción de santidad, aquí está, ¿verdad? Las cosas santas, y pecara involuntariamente, o sea, una persona lo hace sin el conocimiento, ¿ok? De objetos sagrados, entonces traerá una ofrenda por culpa, lo llama pecado de por culpa, vamos a verlo más adelante, y deberá añadirle una quinta parte. Entonces la esencia es que es un pecado involuntario, inclusive si tomó algo del Beit HaMikdash o comió, ¿verdad? De la comida que se le da pues a los sacerdotes. Debe pagarlo con la adición de una quinta parte por la culpa. Entonces, la ley es que se debe dar una ofrenda por la culpa, ya vamos a ver qué es, y se aplica solo al pecador involuntario. Y esta ofrenda de culpa es una de las cinco casos, o sea, de pecados conocidos, o sea, son bien particulares y dice que se enumeran en el mandamiento 129 que vamos a ver. Incluso vamos a ver que aquí es una quinta parte y la perspectiva es que la persona quede en asombro y en temor de acercarse a las cosas sagradas. O sea, hay un respeto que desde la antigüedad se conoce que son todas estas cosas que es para el Eterno. El mandamiento 128 dice que si alguno peca y no sabe, sin embargo es culpable y él llevará la iniquidad. Es decir, esa es una persona que por lo menos tiene duda. Si tiene duda, debe llevar de todas maneras una ofrenda. Interesante. Esta ofrenda de culpa se llama culpa de suspensión, ya la vamos a ver también. Y la perspectiva que mientras no esté seguro que ha violado o no el mandamiento, tiene que llevar esa ofrenda de culpa. Y aquí vemos pues ya el 129, que la ofrenda que se lleva, que es la ofrenda de culpa, son por estos cinco pecados. Mira, mire bien, por robo, mal uso de objetos sagrados, por violar a una sirvienta prometida, no judía, un nazareo que se convirtió en tameo, o sea, en impuro, y el que se recupera de la lepra. En estos casos, el caso primero, robo, violación, y el cuarto, que es nazareo, tiene que llevar la ofrenda de culpa, ¿ok? Tanto deliberados como involuntarios, si lo hizo involuntariamente, pues. El segundo, que era el de mal uso, también tiene que llevarlo, y el quinto, el de la lepra, ¿verdad? También, aparte de esto, tiene que llevar una ofrenda de purificación. Vamos a hablar de todas estas ofrendas. Recordemos que estamos hablando de que uno lleva ofrenda por agradecimiento por pecado. Estas que están aquí no las vamos a hablar en el día de hoy, en otro momento. Vamos a hablar de la ofrenda, pues, de pecado, ¿verdad? Y estamos hablando de la ofrenda de pecado contra las cosas del Eterno, cosas sagradas, la cual uno lo puede hacer, esta infracción en forma personal, uno mismo, o la misma comunidad pudo haber realizado esta infracción, la cual puede ser en forma involuntaria, no sabía, o puede ser en forma voluntaria. Y aquí pues lo hice de esta manera, creo que se puede entender un poquito mejor. O sea, el tipo de ofrenda que estamos hablando es la ofrenda de culpa, que Milgrom la llama de reparación o corrección. ¿Ok? Se llama Asham en hebreo. O sea, una ofrenda Asham, ofrenda, y la Biblia lo llama de culpa. ¿Sí? Son las transgresiones específicas que vamos a ver, bueno, que ya vimos, la vamos a repasar. Pero existe una ofrenda hatat o por pecado. Esta es una persona que hizo la falta, ¿verdad? Pero en desconocimiento, o sea, no tenía la intención de hacerlo. Pero esta ofrenda hatat tiene una subcategoría. También se lleva este tipo de ofrenda cuando es para purificación. Ahora, el pecado de rebelión que se llama Mesid es intencional contra Dios. Esto no lo vamos a ver hoy, pero le digo que no tenía pues ofrenda, ¿ok? No hay perdón de pecado aquí, ¿ok? Pero vamos a ver, son estas dos. Aquí está. La ofrenda de culpa, que ya la vimos allá, estas cinco categorías de pecado: robo de objeto, mal uso del objeto, violación de la sirvienta, el nazareo que se purificó o la persona que
se recupera de lepra. Y el hatat, por lo que le estoy diciendo, tiene dos em, subcategorías. El desconocimiento y lo hace sin intención y depende de la persona, ¿verdad? Llevaba una ofrenda de eso. O sea, este tipo de falta lo pudo haber cometido el sumo sacerdote, el nazí, la congregación o una persona común y corriente, pero es en desconocimiento. Y tiene también este hatat, la ofrenda de pecado, también lo llevan todas estas personas para purificación. Pues es una mujer después del parto, lo cual le correspondió pues a María, curada de lepra, todos estos leprosos curados por Yeshua, el nazareo, como por ejemplo Pablo, un hombre con emisión seminal o una mujer con flujo anormal, ¿verdad? Era ofrenda de pecado también. O sea, son dos cosas, ¿verdad? Por una falta o por una purificación. Ese se llama hatat. ¿Ok? Ofrenda hatat. Vamos a ver entonces que la ofrenda de culpa o asham, de las 5 transgresiones que hemos visto, puede ser involuntaria, tiene que pagar el valor del objeto, como dice la palabra, ¿verdad? Y añadirle un 20% y llevar un carnero sin defecto. Lo mismo para la persona que lo hizo en forma voluntaria, lo mismo. Pero el que tiene duda si de verdad hizo o no hizo pecado, tiene duda hasta que no se aclare la situación, pues esa persona simplemente llevaba el carnero sin defecto. Es lo que se llama ofrenda de suspensión, o sea, de precaución. Eso es por si acaso. Pero no tenía que pagar nada y no tenía que añadirle el 20%. Ok. Me llamó la atención esto, que el pecado de Asham no solamente el robo de objetos y el mal uso de objetos, lo cual se entiende mejor, pero ¿por qué la violación de una sirvienta? ¿O por qué el nazareo o la persona que se recuperó de lepra? ¿Qué tiene que ver eso con el Beit HaMikdash? Estamos hablando aquí del Beit HaMikdash. Lo entendemos mejor por pecado hatat, porque lo hizo sin intención, o por purificación. Pero fíjense que el curado de lepra y el nazareo, que está en el pecado hatat, o que está en la ofrenda hatat, mejor dicho, para que se entienda, también tiene que llevar una ofrenda hasham. Oh, entonces pues me puse a investigar y la respuesta que conseguí fue esta, que probablemente, por lo menos en el caso de la sirvienta no judía que tuvo, ¿verdad? Esta violación, esta relación, está prometida posiblemente con otro esclavo, pero todavía no es su esposa. Por lo tanto, no se considera en este caso adulterio, no se percibe la pena de muerte, ¿ven? Pero sí afecta la santidad. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a esa estructura de compromiso sagrado y de orden divino que está reconocido por la Torah. Por eso tiene que llevar esta persona una ofrenda de reparación o asham. Ahora, en el caso del nazareo, bueno, se supone que el nazir, la persona que hizo voto, ¿verdad? Falló para mantener ese compromiso que tenía que guardar. Y la Torah no lo considera un pecado intencional, pero sí como una culpa técnica. Por eso es que llevaba este pecado, perdón, esta ofrenda a Sham. Pero también requería nuevamente su pureza, por eso tenía que llevar una ofrenda hatat. O sea, él llevaba de las dos ofrendas. Y por último, la persona de lepra, porque una ofrenda asham. Bueno, porque la lepra es una impureza extrema. Mire, esta persona, aunque no se sabía exactamente el pecado, está relacionado con la Shon Hara, está relacionado con el chisme, está relacionado con el orgullo, ¿verdad? Y que puede dañar tanto la parte personal como la parte colectiva de la misma comunidad. Por eso es que en este caso se sacaba de la comunidad, estaba viviendo fuera del campamento y por supuesto no podía entrar en el templo. Por lo tanto, para ser reintegrado tenía que ser reintegrado no solamente a la comunidad, sino también al templo. Por eso se llevaba una ofrenda a Sham,
¿verdad? Para el retorno a la esfera de santidad que tiene el templo, ¿sí? Pero también tenía que cumplir con la ofrenda Hatat para su proceso de purificación. Yo espero, mi hermano, que con esto hayamos podido entender un poquito mejor estos tres mandamientos de esta parashá. Shalom, shalom.